Su gracia. Mire, el día que me perforé, yo ya estaba en el hospital desde el día anterior, y el internista a cargo que estaba como mi médico, empezó a buscar desesperado un cirujano a las 3 de la tarde para que lo operara. Y es difícil conseguir un cirujano a las 3 de la tarde. Todos los cirujanos a las 3 de la tarde están trabajando. Y él fue a la cafetería del hospital y ahí encontró un cirujano de otro hospital que normalmente no está en ese hospital, porque trabaja para la Facultad de Medicina, y le dijo, en el caso mío, si estaba dispuesto a operarme. Y inmediatamente dijo que sí. Bueno, Dios utilizó un hombre de raza africana, de color de la piel como se imaginan que son la gente del África, de Nigeria, para salvar mi vida. Esto es increíble. No solamente esto, sino que el hombre es un creyente ferviente en el Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Aparte de eso, somos amigos. Él ha venido a mi casa y hemos jugado al ajedrez. Yo en mi ciudad, en mi liceo, yo era campeón de mi liceo, y mi liceo era campeón de todos los liceos de la capital de 1 millón de personas. Así que están mal los juegos. Y terminamos empatados. Así que vamos a ver qué pasa en el desempate. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 21. Y si alguno me pregunta por qué a mí me gustan estos libros de reyes y crónicas y eso, es porque el Señor puso ahí estas historias con un propósito. Y vamos a leer entonces Primera de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería te daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon
y allí murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y les hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he hallado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que me has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Oremos. Padre bendito, miramos a ti, te damos gracias por estos hermosos signos que hemos escuchado, por el ministerio que ha precedido, por los que van a seguir en este día. Y pedimos tu bendición sobre cada hermano y hermana aquí y por sus familias. Bendícenos, Señor, ayúdanos, y que la gloria sea para el Señor Jesús. Amén. Es una historia tremenda que nos da muchas lecciones. Los hombres poderosos se abusan de los que tienen menos poder, creyendo que no les va a pasar nada. Hermanos, yo escuché a un misionero ucraniano en Argentina, y por supuesto doña Lourdes ya sabe cómo se llamaba, y mi señora también. Ese misionero fue aquel que dio la reunión de casamiento cuando nos casamos 54 años atrás. Se llamaba Pablo Boichenko. Y hace unos 55 años atrás o más, yo escuché un mensaje de don Pablo Boichenko. Y como les puede decir la hermana doña Lourdes, cuando don Pablo Boichenko hablaba, se escuchaba la voz de Dios. Yo no me acuerdo todos los detalles de lo que él dijo, pero sé que me impactó, que me dejó en la mente un mensaje que escuché hace 55 años. Hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos recordar mensajes que escuchamos hace 55 días. Fue un mensaje sobre este capítulo y le decía que me impactó. Y la historia que vamos a ver la podemos resumir de esta manera.
Nabot tenía una viña que había heredado de sus padres, y sus padres la habían heredado de sus padres, y sus padres de sus padres. Y tenía un vecino nada menos que el rey Acab. Yo sé que muchos de ustedes han tenido buenos vecinos y vecinos de los otros. Por alguna razón hay más de los otros que de los otros. El rey Acab quiere tener la viña, porque esa viña, la viña de Nabot, tiene algo especial. Siempre hay cosechas con unas uvas deliciosas que producen el mejor vino del país. Eso me lo imagino yo. Por alguna razón la quería. Seguramente que era una tierra apropiada, unas viñas de primera calidad que habían estado en la familia por generaciones y generaciones. Y entonces el rey le viene y le dice a Nabot, le ofrece que le quiere cambiar esa viña por otra viña. Hermanos, no cambien la viña que el Señor le ha dado por una que un hombre malvado e impío les quiera dar. Y me refiero en forma espiritual, las cosas que el Señor nos ha dado. Nabot sabe que no puede vender la propiedad porque pertenece a la familia y en última instancia pertenece a Dios. Acab está muy deprimido y afligido porque no puede tener la viña. Como rey que es, no está acostumbrado a que le digan que no. Al rey hay que decirle siempre que sí. Es como un niño mimado. Y su esposa le da una solución. El texto no lo dice, pero yo me imagino que esta técnica que se ha utilizado aún en los tiempos muy recientes funciona lo más bien. Su esposa le da una solución. Van a proclamar un día de fiesta nacional, un ayuno obligatorio y oficial en la ciudad donde vive Nabot. Lo van a poner a él encargado de estar seguros que todos guarden ese ayuno que el rey ha determinado. Y van a poner testigos falsos que digan que Nabot blasfemó a Dios y al rey. Nabot entonces va a pagar por ese crimen que no hizo, porque es falso, con su vida. Y de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, no solamente Nabot, también sus hijos. La viña queda entonces sin dueño y el rey tiene el privilegio legal. Fíjense, siempre la gente que hace cosas ilegales le gusta hablar de cosas legales. Ahora el rey tiene el privilegio legal de que esta viña le pertenezca. Pero ahí no termina la historia. Es una historia, decíamos, tremenda, que nos da muchas lecciones. Hemos hablado de que los hombres poderosos se abusan de los que tienen menos. Pero estos hombres al hacer esto piensan que nadie los está mirando. Y saben, hermanos, cuando usted lee esta historia, lo mismo que puede leer el caso del pecado de David con Betsabé, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios sepa tantos detalles? Hermanos, es que Dios sabe todos los detalles. Dios tiene cámaras fotográficas, por así decirlo, en todos los cuartos de su casa, en todos los cuartos de Tegucigalpa y de Valle de Ángeles, y de cada ciudad del mundo. Por supuesto que Dios no necesita las cámaras fotográficas, pero Dios lo sabe todo. Hay un Dios 3 veces santo, que mira y juzga, como dice la Escritura, un Dios que no tendrá al culpable por inocente. Quisiera cambiar mi estilo, si me permiten, y en vez de describir la historia, voy a hacerlo completamente distinto de lo que normalmente hago. Voy a hablar de cada personaje en forma individual.
en vez de estar contando aquí, lo voy a, no quiero usar la palabra disecar, pero es la palabra correcta, lo voy a disecar. Y acá hay 3 héroes en esta historia. Los héroes de esta historia son Nabot, sus hijos y el profeta Elías. Y la historia de Nabot, 3000 años después, a mí me habla y me conmueve. Es la historia de un hombre que prefiere morir antes de desobedecer a su Dios. Hermanos, en los tiempos antiguos creíamos que estábamos en una guerra espiritual y cantábamos himnos como firme y adelante huestes de la fe. Contendamos jóvenes por la fe. Ahora esos signos en muchos lados están en el Museo de Historia del Pueblo, en el museo. Y en esta historia se ve en forma clarísima la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. Hermanos, la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. Hay 7 personajes en esta historia. 6 de ellos se ven, el 7º no se ve, pero está observando todo con cuidado y sacando fotos y escribiendo notas con toda precisión. Es el Dios todopoderoso y justo que va a juzgar al mundo con justicia. El primer personaje es el rey de Israel. Pisotea el mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. El monarca sabía, no podía ignorar en cuanto a la ley que había una imposibilidad de vender la propiedad fuera de la familia. Los que conocen el libro de Ruth, ahí tienen un buen ejemplo. En Levítico capítulo 25 se nos dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. El principio es que Dios es el poseedor de todo y que por su gracia nos permite disfrutarlo. Nosotros somos inquilinos. Sí, hermanos, aunque su casa tenga papeles que digan que usted es el dueño, en el fondo somos inquilinos. Acá está en su palacio triste y disgustado, no quiere comer ni hablar con nadie, porque no tiene lo que quiere y quiere tener lo que no le pertenece. Cuando nosotros, como acá, hermanos, aún los creyentes a veces actuamos como acá, queremos tener algo que sabemos que no nos pertenece. Hermano, si usted quiere tener algo que no le pertenece, acuérdese de acá, acuérdese de acá. Cuando queremos tener algo que no nos pertenece, el costo es muy alto y siempre trae remordimiento y dolor. El segundo personaje es la reina Jezabel. Parecería que era una belleza muy bonita. Es una mujer inicua que ha sido criada en el paganismo. No era israelita. Lo que ella deseaba no había posibilidad de que fuera negado. Era mala, diabólica, idólatra, vengativa. Podría seguir con una lista, hermanos, una lista muy oscura. Para ella, el Dios de Israel era menos poderoso que cualquiera de sus tantos dioses paganos. Tenía probablemente belleza física, pero una tremenda fealdad. Era muy fea en su corazón. Al firmar el decreto de hacer la fiesta, y firma y pone el sello del rey acá. Lo que ella no sabía
estaba firmando algo más también. Porque en el momento que ella está firmando ahí, está firmando la muerte de ella, de su esposo y de sus hijos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Al firmar el decreto de hacer la festividad religiosa y así poder acusar falsamente a Nabot y matarlo, ella sin saber, al poner y firmar con el sello real, está firmando el fin de ella y el de su esposo y de toda su familia. Y el final de ellas, hermanos, el final de ellos de ella es horroroso. Acá todos los reyes siempre quieren una cosa, es la función principal de un rey, es tener un heredero, para que no haya una guerra civil después, ¿verdad? Porque si no hay un heredero, aparecen varios que dicen que son los herederos. Y acá se había preparado muy bien. Había tenido 70 hijos. Hermanas, no se preocupen, no era con la señora, era con la señora y las amiguitas de la señora. Bueno, las concubinas. Él se había preparado para estar seguro que tendría un sucesor en la familia. O sea, alguien de su descendencia, alguien de su propia sangre. 70 hijos. Pero el juicio de Dios es irrevocable. El rey Jehú va a exterminar toda la dinastía de Acab y de Jabes. Hemos dicho y lo repetimos la frase de Gálatas 6. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Jezabel ignoraba, dijimos y lo repito, que cuando dio la orden de escribir la carta para matar a Nabot, alguien la estaba mirando. Ella no sabía. Alguien la estaba mirando. El Señor la estaba observando y lo dejó todo bien documentado. Es por eso, hermano, que podemos ver todos los detalles en la Biblia, que nos preguntamos, ¿y quién sabía todo eso? ¿Cómo es posible que había alguien que podía saber todos esos detalles? Nabot, al ser convicto de la acusación falsa de blasfemar contra Dios, hace que por ley sea apedreado. La blasfemia contra Dios se castiga con apedreado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Esteban? El ser blasfemo contra el rey le autoriza a ser acusado de traición y, por supuesto, incluye la matanza de sus hijos también. Ahora, hermanos, en Proverbios 6 se nos dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y hay 7 que abomina su alma. ¿Saben, hermanos? Hay cosas que el Señor aborrece y que el Señor me ayude en esas cosas que Él aborrece para no hacerlas. Los ojos altivos, y acá Jezabel lo tenía. La lengua mentirosa, y los dos eran expertos en el arte de la mentira, si se le puede llamar arte. Las manos derramadoras de sangre inocente, y lo demuestra esa historia matando a Nabot y a sus 10 hijos. Y yo me imagino que esta historia, este tipo de cuento, lo hicieron unas cuantas veces. En cuanto dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, cuando Acab está enojado porque no puede tener la viña, ella piensa y desarrolla un plan diabólico. Y quinto dice, los pies presurosos a correr al mal. Lo demuestran con sus acciones. Es probable que hayan usado esta treta muchas veces. Sexto, el testigo falso. Jezabel fabrica 2 testigos falsos, hombres de Belial. Y séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, hermanos, perdonen que en vez de estar alabando al Señor con el Salmo 150, estemos contando
esta historia tan oscura. Pero esta historia tan oscura, para mí tiene una gran luz. Y vamos a hablar de las luces. El tercer personaje es Nabot. Es uno de los personajes que brillan en esta historia. Es fiel a Dios. Tiene temor reverencial del Señor. Guarda los preceptos del Señor. El principio es que Dios es el poseedor de todo y lo que en su gracia nos permite disfrutar. Acá está en su palacio triste y disgustado, hemos dicho, porque no tiene lo que él quiere. Bueno, seguimos con este precioso personaje. Él no ignora el riesgo que corría al decirle no al rey. Decirle no al rey es muy peligroso. O decirle no a ciertas personas que están en altas posiciones. Pero Nabot no quería desobedecer a Dios. Si hubiera aceptado la propuesta del rey, quedaría buenas relaciones con Acab. Pero él sabía que esto no lo podía hacer. Hasta le podían dar un ascenso, como decimos nosotros. Lo podían subir en algo. Y muchos dirían hoy que fue un fracasado. Sí, fue un fracasado, dirían muchos, porque perdió su hacienda, su viña, su vida y sus hijos. Como nos dicen, apunten los que toman notas, Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 26. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 26. El famoso historiador judío Josefo dice que realmente Nabot estuvo mal de no hacerle caso al pedido del rey. Hermano, señor don Josefo, usted estará muy bien en muchas cosas de historia, pero Nabot no estuvo mal. Nabot estuvo bien. Y dice así en Segunda de Reyes, capítulo 9. Yo he visto la sangre de Nabot. ¿Quién vio la sangre de Nabot? Acab no la vio, Jezabel no la vio, los testigos quizás no la vieron, pero Dios lo había visto. Yo he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. 2700 años después. Este siervo de Dios tiene un mensaje para esta generación en la que tú y yo estamos de tibieza espiritual, donde en vez de cantar himnos con doctrinas profundas como ustedes conocen, se cantan coritos y coritos y coritos. Y hay coritos buenos, hermanos. Y no es que yo diga que hay un lugarcito para los coritos, pero hermanos, los himnos son los himnos. Y usted me dice, ¿cuál es la diferencia entre un corito y un himno? Bueno, la mayoría de los himnos que usted tiene en el año, hermano, tienen 100 años o más. La mayoría de los coritos que usted está cantando, en 10 años han desaparecido muchos de ellos. No todos, pero muchos. Hermano, estamos en los tiempos que en vez de himnos hay coritos. En vez de mensajes hay mensajecitos. Y todo viene con la palabra hito. Hito. Y este hombre, Nabot, tiene un mensaje para nosotros en esta generación de los hitos. Por eso la Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y en segunda de Timoteo capítulo 2, si sufrimos también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No tengo tiempo de describirles el juicio con Nabot y sus hijos. En vano tratan de defenderse. Ya está todo arreglado para matarlo. Allí están los dos falsos testigos y los jueces
Y realmente tendría que decir los verdugos en vez de los jueces. Los verdugos le dan más crédito a los malhechores que al hombre de Dios. Pero quede claro, los jueces no son engañados. Es todo parte del teatro satánico. Los jueces no son engañados, es parte del teatro satánico. Nabot y sus hijos mueren apedreados. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que algo así suceda? Es una pregunta difícil y no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, sabemos que el Altísimo autoriza o permite que pasen cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos. Tenemos la certeza, porque la Escritura lo dice, que un día el Señor va a juzgar al mundo con justicia por aquel valor del Señor Jesucristo. Cuando el capitán con los 50 soldados va a arrestar al profeta Elías, ¿se acuerdan? Dios mandó fuego del cielo y lo impidió. Y manda otros 50 soldados y Dios manda fuego del cielo y lo impidió. Sin embargo, el Señor no envió un ángel para salvar a Esteban, el primer mártir, quien después de proclamar un mensaje fiel a Dios. En Hechos capítulo 12 leemos cómo Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, pero en el mismo capítulo, y a mí me encanta esta historia del ángel, porque el ángel le da todos los detalles y le viene a decir, por este saco que hace frío afuera. Si ustedes eso, no vaya a ser que te agarres un frío o algo. Si ven el capítulo van a ver qué es eso. El ángel le da los detalles. Pero en ese mismo capítulo, Jacobo es ejecutado con la espada sangrienta del rey Herodes. A los ojos del Señor todo es muy distinto. Y el Salmo nos dice, honroso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo sé que aquí hay personas que han perdido seres queridos. Recordamos a nuestra hermana Grecia Arteaga. Hermosa, honroso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Un hermano hoy me decía que hace 10 días había sepultado a su esposa. Honroso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nabot representa así aquel que está dispuesto a sufrir y aún morir con tal de ser fiel al Señor. Es muy probable que él fue uno de los 7.000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Pero meditemos en esta frase que dice Nabot: guárdame o líbreme, Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mi padre. Me gustaría repetirlo todo. Yo se lo digo de la mejor manera que pueda. Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Hermanos y hermanas, no permita Dios que yo dé la heredad de mis padres. Tenemos una heredad, una herencia espiritual para dejar a nuestros hijos, nietos y algunos de ustedes bisnietos. Es el tesoro de nuestra fe en el Dios eterno, el tesoro de nuestra salvación por la fe en el Señor Jesús, el tesoro de la Santa Palabra, la Biblia, por la cual muchos sufrieron y muchos padecieron tanto. Bueno, hermanos y hermanas, una pregunta. ¿Tienes tú una herencia espiritual para dejar? ¿Tienes una herencia espiritual? ¿Saben tus hijos? ¿Saben tus nietos? Que lo que tú dices lo crees, que es una convicción y que tú vives de acuerdo a eso que tú dices. Nabot tenía un pedazo de tierra que no la podía vender porque no era de él. Nabot creía que, dado que Dios era el dueño, él solo era el inquilino.
A veces digo que en un sentido figurado, yo soy heredero, y tú también, hermano, de esos hombres de la Reforma, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, y la lista es muy larga, hermanos. Hombres de Dios que vivieron y muchos de ellos murieron fieles a su Señor. Hombres que creían que la Biblia es la santa palabra de Dios, que la salvación solo es por la fe en el Señor Jesús. Hermano, no vendas ni regales la herencia espiritual de tu Padre. Y esto especialmente se lo digo a los jóvenes. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, no vendas la herencia de tus padres. Bueno, la propiedad, la herencia de Nabot era muy importante. Muchas veces en aquellos tiempos se enterraban a los familiares en la misma propiedad. Era la propiedad de la familia y se enterraban allí. Imagínense ustedes que iba a ser Nabot cuando encontraba el sepulcro de los otros. Él tenía que hacer lo que él quisiera, no le importaba nada. Bueno, hermanos, yo quiero hablar ahora del cuarto personaje. Porque para mí el cuarto personaje es el personaje más importante de todos. Con su permiso, de tomar. El cuarto personaje. El cuarto personaje es el más importante en mi criterio, por supuesto, incluyendo a Nabot, a sus hijos, el profeta. Es el más lamentable y triste de la historia. Es la gran desilusión. Es el desengaño. Y estos son los ancianos y los principales de la ciudad. ¿Y saben por qué es así? Porque para mí el gran chasco no es Jezabel. Jezabel no es un chasco para mí, para nada. Ella actuó, como todos sabían que actuaba. Jezabel no fue un chasco. Acab tampoco fue un chasco. No era un hombre piadoso. Los testigos falsos, todo el mundo los conocía. Si le daban lo suficiente, vendían a su propia madre, como dicen en la Argentina. Todo lo que ellos hicieron se podía esperar de ellos. O sea que estaban acostumbrados a actuar. Pero qué vergüenza, qué fracaso. Los ancianos y principales que tenían que haber defendido a Nabot son el gran desencanto. ¿Qué hubiera pasado si cuando esos hombres mentirosos, testigos falsos, dicen su mentira y los ancianos dicen, son mentira? Porque ellos sabían que era mentira. Tenían que haber defendido lo recto, es decir, a Nabot. Pero estos hermanos, estos ancianos principales, no querían perder el prestigio de ser los ancianos y los principales de la ciudad. No, el prestigio no. Estos hombres nunca tendrían que haber cambiado el ser principal por ser cómplice. No hay que cambiar el ser principal por ser cómplice. Como dijo un poeta uruguayo, y perdonen, pero yo los poetas chinos no los conozco mucho, por eso hablo de los uruguayos. El uruguayo dijo, tío de mi mamá, el que se calla es el tirano. Fíjense en esta frase, el que se calla. El que frente, cuando sabe la verdad y se calla, es el tirano. O dicho de otra manera, el que se calla frente a la injusticia está del lado del dictador. Pero lo que me impacta a mí de esta historia, y el hermano Jerry dirá, bueno, pero hermano, dígame al final qué es lo que me impacta. Ahí viene, hermano. ¿Sabe lo que me impacta, hermano Jerry? Es que la reina no tiene duda de que estos ancianos y principales no van a defender la verdad. ¿Se dan cuenta de eso? La reina no tiene duda
que estos principales van a hacer lo que ella diga. Esta es la tragedia de esta historia. Estos hombres son hombres vendidos, no voy a decir la palabra corruptos, porque está muy de moda. La reina no tiene duda que estos ancianos y principales no van a defendernos. Aquellos que tendrían que ser personas de doctrina y con un temor reverencial a Dios, se han convertido en marionetas. ¿Ustedes dicen marionetas o dicen títeres? O títeres, es decir, muñecos, ¿verdad? Eran muñequitos, los principales. Y ahí está la reina. La reina movía los muñequitos. Los hombres que caminaban por la calle como grandes hombres muy espirituales y santos, pero la reina los movía como los títeres. Para mí lo más trágico de la historia no es solamente que un hombre recto y sus hijos son asesinados, sino que esos ancianos y principales se han transformado en títeres. Hablando de Pablo y Bernabé, se nos dice hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 15. Ahora voy a hablar brevemente de los dos testigos mentirosos. Pisotean la verdad, burlándose del mandamiento de Dios, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Éxodo 20, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Bueno, hermanos, vamos a hablar algo mismo sobre el profeta Elías. Aún con riesgo de su propia vida, no tiene reparo de presentar el juicio de Dios contra el rey impío. Como hemos visto, al encontrarse con el profeta, el rey lo saluda. Y fíjense en qué saludo le dice: ¿me has hallado, enemigo mío? Versículo 20. Si el rey te llama enemigo mío, es medio peligroso eso, ¿no? Más vale que te tomes el primer avión, que vaya a otro país, pero sin nada de miedo en su fidelidad al Señor. Fíjese en lo que el profeta dice: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Yo creo, hermanos, que cuando el profeta Elías dice esta frase, el rey empieza a temblar como una bandera en un día de mucho viento. El rey empieza a temblar cuando el hombre de Dios le dice: te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Observemos con cuidado. Te he hallado. Dios le dijo a su profeta exactamente el lugar donde iba a estar el rey y a la hora en que iba a pasar. Imagínense, dos caminos. Y el Señor le dice a su profeta, el profeta Elías: ve a tal lado a tal hora, porque por ahí va a pasar, a esta hora, el rey. Esto no fue casualidad, esto fue causalidad. Después el profeta le presenta un mensaje solemne que tenemos en los versos 21 al 26. Destruiré hasta el último hombre de la casa de acá. El cuerpo de Jezabel va a ser comido por los perros. La sentencia es estricta para una mujer que se caracteriza por su maldad e impiedad. Acá se ha venido a hacer lo malo. Hermanos, qué contraste con el creyente. La palabra nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Cuando el pecado tiene influencia a nivel nacional, a veces Dios utiliza un castigo que va a ser ejemplar, una advertencia solemne para que no se cometa de nuevo. Elías era un predicador que convencía.
No era un superhombre, sino un santo que vivía en un monasterio. Era un hombre temeroso de Dios. Por eso la Escritura nos dice, Elías era un hombre semejante, sujeto a semejantes pasiones como nosotros, pero era un hombre de oración. Él era una persona que entregaba el mensaje de Dios con toda fidelidad a una virgen de su vida. El séptimo personaje de la historia no es visible por nosotros. Es el Señor, es el mismo Dios Todopoderoso. Y nos preguntamos, si le importa a Dios o no un crimen que sea cometido contra un pequeño agricultor, a un granjero en un pequeño país del mundo. Y Dios oye a los granjeros y a los trabajadores. Por eso en Santiago leemos que aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, al terminar esta historia, nos damos cuenta de la soberanía y la justicia de Dios. Todo lo que fue profetizado sucede exactamente. Quizás en esta mañana aquí hay alguien que no tiene una fe salvadora en el Señor Jesús. Él vino a este mundo con un propósito, morir en la cruz. Y la palabra nos dice, el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado delante de vida. Estimado amigo, si tú no tienes esa fe y esa seguridad, escucha estas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 7. El que oiga, hermano, oiga la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. El que oye mi palabra, no la palabra de una religión, es la palabra del Señor. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado. ¿Y quién es el que lo ha enviado el Señor? Es su Padre. Tiene vida eterna. Vida eterna, no en este mundo, no, en la presencia del Señor en la gloria. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.